el papel de la monitoría fetal, que en sentido vertical cada cuadrito mide 10 latidos y que en sentido horizontal cada cuadrito mide 30 segundos cuando vamos a una velocidad de 1 centímetro por minuto. Entre cada trazo largo, ¿cierto? Grueso, perdón, estas líneas gruesas, hay 3 minutos. De aquí a acá hay 3 minutos. Entonces, hablábamos que la frecuencia cardíaca fetal normal es entre 110 y 160 latidos por minuto. Hablábamos de la variabilidad, que son esas variaciones latido a latido que da la frecuencia cardíaca fetal, y que ese promedio de la variabilidad se llamaba línea de base. Que las aceleraciones son aumentos de la frecuencia cardíaca fetal por arriba de 15 latidos por arriba de la línea de base y con una duración al menos de 15 segundos. Decíamos que estas flechitas se registran los movimientos fetales y van a ser coincidentes con aceleraciones. Hablemos ahora de las desaceleraciones. Hasta aquí hablamos del non-stress test, o sea, de la monitoría fetal sin actividad uterina. Ahora hablemos de la monitoría fetal con actividad uterina, en la cual se pueden presentar desaceleraciones que pueden ser tempranas, variables o tardías. Cuando hay una contracción uterina y la presentación, recordándole a ustedes que presentación es la cabeza fetal, en este caso, se comprime, esto produce una hipertensión intracraneal que hace que disminuya el débito cerebral, haya hipoxia cerebral, estimulación del centro vagal y bradicardia. Generalmente estas aceleraciones tempranas son fisiológicas cuando el trabajo de parto está bastante adelantado. Caso contrario, son las desaceleraciones variables, en la cual son por compresión del cordón, que llevan a que la vena umbilical, la arteria umbilical, haya un menor débito uteroplacentario, y eso hace que haya también una estimulación del centro vagal y lleve a la bradicardia. Vemos otro tipo de desaceleraciones que son las tardías, ¿cierto? Que son patológicas, en la cual la compresión arterial hace que haya una disminución del débito uteroplacentario, hipoxia fetal y bradicardia. Entonces, la desaceleración es un descenso de la frecuencia cardíaca fetal mayor a 15 latidos y que dura más de 15 segundos. Es igual que la aceleración, pero en sentido contrario. Vemos que las desaceleraciones pueden ser tempranas cuando coinciden en espejo, ¿cierto? La desaceleración, el nadir de la desaceleración coincide con el acné de la contracción. Veámoslo mejor en esta diapositiva. Vean ustedes que es en espejo la desaceleración temprana. Esto, que es el punto más bajo de la desaceleración, coincide con el acné de la contracción. Son en espejo, son las que se denominan tempranas. Las desaceleraciones tardías, por el contrario, se retrasa en el tiempo, el punto más bajo en relación al pico de la contracción. Veámosla mejor en esta diapositiva, en que ustedes ven cómo la desaceleración ocurre un tiempo después de la contracción. Ese periodo se lo denomina décalage, es un término francés que implica desigual, o sea, que ocurre la contracción, ocurre un periodo más o menos de 18 segundos
y viene la desaceleración. Estas se llaman desaceleraciones tardías y son patológicas. Veamos esta monitoría de la vida real, una paciente que yo tuve. Entonces observemos aquí que viene latiendo a una línea de base más o menos de 160 latidos por minuto, con una buena variabilidad. Vea que presenta movimientos fetales, lo registra la madre. Vemos que hay una contracción, ¿cierto? Hay una contracción y ocurre un espacio de tiempo habitual de unos 18 segundos y viene una desaceleración hasta 90 latidos por minuto. Entonces, es patológico. Luego ocurre otra nueva contracción y vea cómo nuevamente vuelve a desacelerar. Esa paciente recuerdo pues que la tuve que llevar a cesárea por un estado fetal insatisfactorio. Hablemos de las desaceleraciones variables. Las desaceleraciones variables son una disminución abrupta de la frecuencia cardíaca fetal menor de 15 latidos por minuto, con una duración mayor de 15 segundos y no hay una relación entre la contracción y la desaceleración. Veámosla mejor acá. Esta es una desaceleración variable. Vea usted que no podemos encontrar una relación, así como las anteriores, ni bien temprana ni tardía, con respecto a la contracción. Son por compresión del cordón umbilical. Generalmente las vemos, por ejemplo, en aquellas pacientes que tienen una ruptura prematura de membranas, donde debido a que hay poco líquido, por la amniorrea, entonces esa compresión del cordón produce ese tipo de desaceleraciones variables. La nomenclatura ha cambiado en estos años. Actualmente se leen las monitorías de acuerdo al ACOG, al American College of Obstetrician and Gynecology. Entonces hay tres categorías. Hay una categoría 1 donde la monitoría fetal es normal, una categoría 2 donde la monitoría fetal es indeterminada y una categoría 3 donde es una monitoría fetal anormal. Entonces, para que digamos que una monitoría fetal es categoría 1, la línea de base debe estar entre 110 y 160 latidos por minuto. La variabilidad de la frecuencia cardíaca fetal debe ser moderada, o sea, entre 6 y 25 latidos. Las desaceleraciones tardías o variables deben estar ausentes. No debe haber desaceleraciones tardías o variables porque dijimos que eran patológicas. Con respecto a desaceleraciones tempranas, pueden estar presentes o ausentes y las aceleraciones pueden estar presentes o ausentes. Entonces, es de la mayor importancia que conozcamos clasificar la monitoría fetal. La categoría 2 o indeterminada incluye los trazados que no están en el 1 o el 3, donde hay una línea de base que puede presentar bradicardia no acompañada de variabilidad ausente, puede haber taquicardia, variabilidad mínima o ausente o marcada, aceleraciones, ausencia de aceleraciones después de la estimulación fetal. Y con respecto a las desaceleraciones pueden ser variables o recurrentes con una variabilidad mínima o moderada, prolongada, o tardías con variabilidad mínima y variables, con lenta recuperación. Vean ustedes cómo la monitoría siempre le presta mayor atención a la variabilidad. No importa, por ejemplo, que haya taquicardia fetal, pero desde que haya una buena variabilidad lo calificaríamos como indeterminado. En cambio, la categoría 3, que es anormal, vemos que hay ausencia de variabilidad. Vuelvo y les insisto, lo que primero debemos ver en una monitoría fetal es la variabilidad. Entonces, una ausencia de variabilidad es un categoría 3, es un feto que está en estado fetal insatisfactorio. Puede haber desaceleraciones tardías recurrentes. Dijimos que las desaceleraciones tardías son patológicas.
Puede haber desaceleraciones variables recurrentes, recuerdan, por compresión del cordón, que también son patológicas. Puede haber una bradicardia sostenida o un patrón sinusoidal. Ese patrón sinusoidal es aquel que no tiene variabilidad. ¿Qué tan subjetiva es una monitoría? Dice que 4 obstetras expertos evaluaron 5 monitorías, 22% de los casos similares, y 2 meses más tarde el 21% la interpretaron diferente a la primera vez. O sea que es muy variable, ¿no? Con respecto a la prueba sin estrés o non-stress test, es la más usada en el preparto, ¿sí? Generalmente a partir de las 32 semanas hacemos ese tipo de monitorías. Su valor predictivo positivo es del 50%. Su lectura se da como reactiva o no reactiva, recordándole a ustedes que reactiva es aquel que presentaba al menos 2 aceleraciones en 10 minutos. ¿Y cuándo es no reactiva? Por ejemplo, cuando hay sueño fetal o la madre ha recibido sedantes tipo benzodiazepinas. Los indicadores a evaluar en el NST entonces son la frecuencia cardíaca fetal, que repetimos, lo normal es entre 110 a 160 latidos por minuto. Ustedes van a encontrar textos clásicos que le hablan de 120 a 160. No, de 110 a 160 es la frecuencia cardíaca fetal normal. Debemos evaluar la variabilidad, ya vimos que debe estar entre 6 y 25 latidos, los movimientos fetales y la relación entre el movimiento y la aceleración. Sabemos que cuando nos movemos requerimos más oxígeno, por lo tanto nuestro corazón se acelera. Con respecto a la variabilidad, debe ser de 6 a 25 latidos por minuto. Decimos que está disminuida cuando hay sueño fetal, cuando la madre ha recibido atropina, Valium, o hay inmadurez del sistema nervioso central fetal, hipoxia y acidosis, en las trisomías y en la anencefalia. La variabilidad puede estar aumentada con los movimientos fetales o con estimulaciones exógenas. Ahora vamos a ver, hay una prueba llamada la estimulación vibroacústica en la cual si nosotros estimulamos con ruido el fetico, pues va a aumentar su variabilidad. Con respecto a la frecuencia cardíaca fetal, decimos que hay taquicardia fetal, ¿cierto? Cuando la línea de base está por arriba de 160 latidos por minuto, y la vemos en la hipoxia, en la anemia, en la corioamnionitis, en la hipotensión, en la atropina, escopolamina, en un embarazo temprano también va a haber taquicardia fetal, en las arritmias cardíacas y en el hipertiroidismo materno. Bradicardia fetal, o sea, por abajo de 110 latidos por minuto, la vamos a observar en la hipoxia o en el uso del propanolol, en arritmias cardíacas por bloqueos auriculoventriculares y extrasistolias, o en la hipotensión materna. Decíamos entonces que una monitoría fetal es reactiva cuando su frecuencia cardíaca fetal está entre 110 y 160 latidos por minuto, con una variabilidad entre 6 y 25 latidos, cuando no hay desaceleraciones o son tempranas, y cuando hay más de 2 movimientos en 20 minutos, nos da una sobrevida de 99% a las 72 horas. Decimos que es no reactivo cuando por más de 40 minutos no hay movimientos fetales, la variabilidad es nula y siempre debemos realizar en este caso el test de estimulación vibroacústica. Les recuerdo que una monitoría fetal dura 20 minutos, pero en caso de no ser reactiva, usted la puede repetir y ponerlo a latir 40 minutos, 20 minutos más, a completar 40. Entonces hablemos ahora de otra prueba de bienestar fetal, que es la estimulación vibroacústica. Tenemos la paciente en una monitoría fetal y resulta que no se dan los parámetros que necesitamos, entonces y con una laringe, es un aparato, en la clínica lo tiene, el cual le produce un ruido que le llega al oído fetal
y esto hace que él presente movimientos. Se diseñó para reducir el tiempo del non-stress test, ¿cierto? La monitoría fetal clásica. Un feto sano responde con aceleración de la frecuencia cardíaca fetal y un movimiento brusco. Es como si lo estuviéramos asustando. Y no hay evidencia que produzca daño auditivo y la percepción de los movimientos fetales por la madre es un signo de bienestar fetal. La respuesta normal es ausencia de aceleración o desaceleración. Entonces, mire, la prueba de estimulación vibroacústica se hace con no antes de las 24 semanas, entre las 27 y las 30, en el 86% de los casos va a salir positiva, y por arriba de las 31 semanas, el 99%. La laringe, el aparato, lo que hace es una estimulación con 80 Hz y 82 decibeles por 1 a 3 segundos. La obesidad puede alterar la respuesta, el ayuno produce disminución de la reacción por hipoglicemia y el aumento del volumen de líquido amniótico también puede disminuir la recepción de los estímulos. En otras palabras, es asustar al bebé con algo que le produce ruido para que él se mueva y al moverse pues se reactive la monitoría fetal. Vemos acá en esta, vean, viene más bien plana la monitoría, con poca variabilidad. Vea que le hacen la estimulación vibroacústica y la mamá ya registra movimientos fetales y aumenta la frecuencia cardíaca fetal. Hasta ahí hablamos de la monitoría fetal, que incluye el non-stress test, o sea, monitoría fetal sin actividad uterina, incluye la monitoría fetal con actividad uterina y la prueba de estimulación vibroacústica. Les nombro esta otra prueba de salud fetal, que es el perfil biofísico. El perfil biofísico lo que está buscando como prueba de salud fetal es tener un chico 10 sobre 10, porque estamos viendo varios parámetros, entre ellos la monitoría fetal sin estrés y otros 4 parámetros que son ecográficos. Cada parámetro, si el feto lo presenta, se marca como 2 puntos, y si no lo tiene, como 0 puntos. Entonces, en una monitoría fetal, vemos que debe ser reactiva porque debe presentar 2 o más aceleraciones de la frecuencia cardíaca fetal con una amplitud de más de 15 latidos por minuto y 15 segundos de duración en 10 minutos, en un periodo de hasta 40 minutos de monitoría. Si no reúne esta condición, pues se marca 0 el perfil biofísico. Los otros 4 ítems son ecográficos, entonces mide los movimientos respiratorios. Si en un periodo de observación de 30 minutos no presenta movimientos respiratorios, tendría 0 puntos, y si los presenta, presenta 2 puntos. Con respecto a los movimientos corporales fetales, ya dijimos que debe al menos haber 3 movimientos en 30 minutos. Si los registra el radiólogo, vemos que se califica con 2 puntos más, y si no los presenta, 0 puntos. Con respecto al tono fetal, es la actitud fetal en flexión. Debe el fetico hacer movimientos de extensión y nueva flexión. Si los hace, presenta 2 puntos. Si no los hace, 0 puntos. Y otro muy frecuente, que ustedes lo van a ver en la práctica cuando estén con nosotros en las rotaciones, que le prestamos mucha atención al índice del líquido amniótico, a la cantidad de líquido amniótico. Entonces, lo normal es que en un embarazo de término haya entre 5 y 25 centímetros de índice de Phelan o índice del líquido amniótico. Si lo presenta, pues serían 2 puntos. Si no lo presenta o es menor, tiene 0. Entonces, mire cómo se califica la prueba del perfil biofísico, en la cual vemos que si es totalmente normal, si está 10 sobre 10 u 8 sobre 10. Estos son pruebas de salud fetal, entonces me está diciendo que es un feto sano, ¿cierto? Es un feto normal. Si me presenta una prueba de perfil biofísico de 4 sobre 10
o 6 sobre 10, hay una probable asfixia aguda y debe repetirse en 12 horas. Si la prueba solamente nos da 2 sobre 10, hay asfixia aguda y debe interrumpirse el embarazo. Es un feto gravemente enfermo. La prueba de 0 sobre 10 nos da una mortalidad entre 350 y 500 por 1000 fetos y una cirrosis del 87%. Hay otro ítem, otra prueba que se llama perfil biofísico modificado. Esto lo hacemos en pacientes que están hospitalizadas y estamos haciendo una prueba más bien rápida para ver su salud fetal, la salud fetal, y vemos que medimos el índice del líquido amniótico como marcador de asfixia crónica y el NST, o sea, el Non-Stress Test, o sea, la monitoría fetal sin estrés, como marcador para asfixia aguda. Da unas tasas similares a la prueba de tolerancia a las contracciones negativas y da una seguridad semanal en embarazos sin riesgo, pero cuando el líquido está disminuido, el índice del líquido amniótico está disminuido, obliga a que hagamos un perfil biofísico completo. Otra prueba de salud fetal es la ecografía Doppler obstétrica. Esta nos sirve para hacer una valoración de la circulación fetoplacentaria y uteroplacentaria y a qué paciente, a qué embarazada le debemos solicitar una ecografía Doppler obstétrica cuando sospechamos una restricción del crecimiento intrauterino y en aquellas enfermedades hipertensivas, o sea, en la preeclampsia. Las ondas Doppler representan los cambios de velocidad de flujo sanguíneo por los vasos y la velocidad es mayor en sístole que en diástole. El análisis de las ondas representa la resistencia de los vasos sanguíneos. El valor numérico o coeficiente sístole sobre diástole es el más usado. Entonces tenemos un índice de pulsatilidad y un índice de resistencia. Esta es importante. Dice que el coeficiente sístole sobre diástole umbilical normal en un embarazo de alto riesgo da buen pronóstico, si es normal. En cambio, el coeficiente sístole-diástole aumentado en los vasos umbilicales, sin flujo diastólico o retrógrado, refleja un riesgo elevado de muerte fetal. Y la anormalidad en el coeficiente sístole-diástole de arterias uterinas no implica pronóstico sobre el feto. Vean ustedes una ecografía Doppler obstétrica normal, donde hay un buen índice de pulsatividad sistólico, un buen llenado diastólico. Entonces me habla de normalidad. Mientras que este trazado que es anormal nos muestra que no hay un buen llenado diastólico e incluso me muestra que hay flujo retrógrado. Es un feto enfermo. Bueno, doctores, hasta acá viene la charla de pruebas de salud fetal, en la cual hicimos mayor énfasis en la monitoría fetal con sus variables de non-stress test, o sea, monitoría fetal sin actividad uterina. También hablamos de la monitoría fetal con actividad uterina, en la cual se pueden presentar los diferentes tipos de desaceleraciones y las desaceleraciones las debemos relacionar con la actividad uterina, recordando que la desaceleración temprana o en espejo es producida por la compresión de la cabeza fetal en un trabajo de parto avanzado sería fisiológica. La desaceleración variable, que es patológica, se da en la compresión de los vasos umbilicales debido generalmente a una ruptura de membranas o, por ejemplo, a una circular de cordón apretada. Y las desaceleraciones tardías, que son patológicas, las vemos en la insuficiencia placentaria, en la cual hay un tiempo entre la contracción y un decalage de más o menos 18 segundos para que ocurra la desaceleración. Importantísimo tener ese concepto.
Si tienen algunas preguntas, con mucho gusto. Al parecer no hay. Bueno, discúlpenme por la interrupción, pero entonces, ¿qué hago? ¿Me voy contento porque entendieron todo? Sí, doctor. Doctor, buenas noches. Sí, Doc, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. Doc, lo que pasa es que yo había leído en algún lado que las variables podían clasificarse también en varios tipos, dentro de las cuales se encontraban, digamos, variables prolongadas que no hacían parte del grupo, pues ni de las... O sea, lo que pasa es que según lo que yo leí, las variables se podían clasificar en varias. Eran simples, complejas, prolongada, una bradicardia prolongada, y la otra era, perdón, no, es que me silenciaron, perdón. Se te fue el audio. ¿Ese término de desaceleración prolongada es correcto decirlo o podríamos clasificarlo solo como una variable? Pues lo que yo leía era que podía ser más de 2 minutos, pero menos de 10, que más de 10 ya podía ser una bradicardia como tal. Sí, al igual que las aceleraciones, nosotros decimos que una aceleración pues debe cumplir la premisa de que sube 15 latidos por arriba de la línea de base y que dura al menos 15 segundos, pero sin durar más de 2 minutos. Si esa aceleración dura más de 2 minutos, decimos que ya es una nueva línea de base, ¿cierto? Si tomamos la contrapartida con respecto a las desaceleraciones, nosotros decimos pues que es prolongada cuando la desaceleración dura más de 15 segundos, ¿sí? Y que puede durar no sé, 2 minutos hasta 10 minutos, y entonces ya sería una nueva línea de base, y entonces nosotros ya decimos que es una bradicardia fetal sostenida. Sería un feto gravemente enfermo en este caso, ¿cierto? Pero término medio, nosotros tomamos el 15 por 15, ¿cierto? Es suficiente que usted diga que es una desaceleración cuando bajó 15 latidos por abajo del 110 y duró más de 15 segundos. Eso es una desaceleración. Entonces, una vez que usted identifica la desaceleración en la columna de arriba, debe usted relacionarla con la contracción uterina. Y entonces dijimos que si es en espejo, es temprana. Y entonces usted, pues eso le llama la atención, pero no lo asusta. Usted le hace el tacto a la paciente y dice, ah, no, pero es que esta paciente está en 9 de dilatación, con una estación 0, entonces por eso está haciendo desaceleraciones tempranas. Caso contrario, si usted está en su monitoría fetal y ve que esa paciente, por ejemplo, por tocar el ejemplo que usted me da, por ejemplo, usted es una paciente conocida que tiene una ruptura prematura de membranas y está, no sé, en 7 de dilatación, y usted empieza a ver que hace desaceleraciones variables, o sea, son desaceleraciones que usted no las puede relacionar con la contracción, no le encuentra una constante para relacionarla, y son recurrentes, entonces usted dice, sí, mire, entonces esta paciente este fetico está desacelerando de manera recurrente, y es variable las desaceleraciones porque no le encuentro una relación específica con la contracción, y es patológico, es alerta.
Si usted, esta misma paciente que estamos hablando, ve que hace la contracción la paciente, pasan más o menos 18 segundos y ¡bum!, desciende la frecuencia cardíaca fetal por abajo de 110 latidos y dura más de 15 segundos, entonces usted dice, esta paciente está haciendo desaceleraciones tardías. Y si eso es recurrente, pues es un feto que está gravemente enfermo. Ven por ejemplo, ahí la está. Ven esta diapositiva que me gusta mucho porque pues fue de una paciente mía. Vea usted cómo desacelera la paciente eh, eh, si usted relaciona la desaceleración la relaciona con la contracción, ve que pasa unos segundos, alrededor de 18 segundos, y desacelera. Es una desaceleración tardía. Y ve al final de la monitoría que es recurrente, ¿sí? Es una paciente, efectivamente, ese fetico estaba meconiado, estaba con insuficiencia, estado fetal insatisfactorio, lo que obligó a hacer una cesárea de urgencia. Es más, es que la monitoría con actividad uterina no es una prueba de salud fetal inmediata, me está diciendo cómo está la salud fetal en ese momento y cómo está tolerando el trabajo de parto el feto. José Luis, ¿te ibas a hacer alguna pregunta? Sí, Lau, era ¿sobre qué? Sobre la parte de braquicardia, que cuando había que lo de reactivo y no reactivo, como los ítems y eso que tenía que cumplir. Mira, actualmente prestémosle atención a que la monitoría se califica de esas tres maneras, ¿cierto? Es categoría 1, categoría 2 o categoría 3, donde categoría 1 es normal, categoría 2 es indeterminado y categoría 3 es anormal, una monitoría fetal. Eso es el ACOG, ¿cierto? Pero hay términos antiguos que aún no han desaparecido y que aún se utilizan y que pues está bien usarlos de todas maneras, en mi opinión. Entonces decía que una monitoría fetal es reactiva cuando presenta al menos 2 aceleraciones en un trazado en 10 minutos, ¿sí? Cumpliendo la premisa de que una aceleración es 15 latidos por arriba de la línea de base con una duración al menos de 15 segundos. Entonces se decía, se la calificaba como reactivo. ¿Reactivo a qué? A que el feto con los movimientos fetales, ¿cierto? Que registra la madre, los consigna ahí en la monitoría y, y, el movimiento fetal hace que él sea reactivo, ¿sí? A su mayor demanda de oxígeno. Entonces su corazón responde aumentando la frecuencia cardíaca fetal. Entonces concluimos que es un feto sano, ¿sí? Gracias, doctor. Doctor, ¿usted nos va a pasar esas diapositivas? ¿Va a hacer el favor de pasarnos esas diapositivas? Sí. Ah, listo. Gracias. Mafe pregunta. Doctor, yo he leído en las desaceleraciones variables que había un trazo de signo tipo hombrera, si no estoy mal. No sé si ese trazo es debido porque hay una oclusión parcial y completa del cordón. Sí, mira, con respecto a las desaceleraciones variables,
no es tan fácil identificarlas en la práctica clínica. Porque, o sea, por ejemplo, una desaceleración tardía usted la ve con relativa facilidad porque usted ve que ocurrió la contracción, pasa un periodo de tiempo que ya dijimos que es el decalage de los 18 segundos y ¡prum!, desacelera, ¿cierto? Con respecto a la desaceleración temprana, pues es también relativamente fácil porque usted ve que son en espejo. El nadir de la desaceleración, que es el punto más bajo, coincide plenamente con el acme de la contracción, que es el punto más alto, o sea, son en espejo. En cambio, las desaceleraciones variables, realmente cuando usted ve que ni son tardías, ni son tempranas, y usted no le logra encontrar una relación entre la contracción y la desaceleración, concluye que son variables. Más cuando tiene una paciente en que, por ejemplo, usted ya conoce que clínicamente tiene una ruptura prematura de membranas. Cuando este tipo de desaceleraciones, cuando son recurrentes, o sea, que están ocurriendo con cierta frecuencia en la monitoría fetal, son patológicas, ¿sí? Y hay que tenerlas en cuenta sumando a otras cosas a ver en qué vamos a terminar ese parto. Si es un parto por vía, si nos da el tiempo para hacer un parto por vía vaginal o hacer un parto por vía alta. Gracias, doctor. ¿Alguien más tiene una pregunta? Las diapositivas del doctor apenas me las comparta, yo las envío al grupo. Bueno, chicos, entonces nos vemos con el doctor el otro martes para hacer partograma. Listo, gracias Laurita, gracias. 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 Muchas gracias. Con mucho gusto. Laura les envió ayer unas fotos en la cual, por ejemplo, en el hospital, donde cómo se debe, cómo lo que pregunta la monitoría fetal, lo que se debe responder. Entonces, también para que lo tengan en cuenta a la hora de escribir una monitoría fetal. ¿Listo? Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Sí, señor.